Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás de pie en una llanura interminable, bajo un cielo nocturno tan despejado que puedes ver cada estrella como si fuera una antorcha encendida en la bóveda del universo. No hay ciudades en el horizonte, no hay luces eléctricas, no hay ruido de motores ni de aviones cruzando el firmamento. Solo el viento, el murmullo de un río cercano y la sensación de que estás en un lugar que ya no existe. Un lugar que fue borrado. Ahora abre los ojos. Estás aquí, en el presente, rodeado de tecnología, de información instantánea, de certezas científicas. Y sin embargo, hay algo que no encaja. Una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde que comenzamos a recordar qué había antes. No antes de tu vida, ni antes de tu país, ni antes de tu civilización. Antes de todo, antes del registro. Antes de la historia que nos enseñaron en la escuela. Los antiguos sumerios, que florecieron en lo que hoy es el sur de Irak, hace más de 5000 años, fueron la primera civilización en dejarnos textos escritos. Y lo que escribieron es, cuanto menos, desconcertante. Hablaban de un mundo anterior al nuestro, un mundo gobernado por seres que descendieron del cielo. Un mundo de ciudades magníficas, de reyes que reinaban durante decenas de miles de años y de conocimientos que fueron entregados a la humanidad antes de ser borrados por las aguas. ¿Mito? ¿Metáfora? ¿O memoria fragmentada de algo real? En los próximos minutos vamos a sumergirnos, y perdona el juego de palabras, en 10 misterios que los textos sumerios plantean sobre lo que ocurrió antes del diluvio. No voy a decirte qué pensar. No voy a venderte una teoría como si fuera la verdad absoluta. Lo que voy a hacer es mostrarte lo que dicen las tablillas, lo que han encontrado los arqueólogos y las preguntas que siguen sin respuesta. Después, tú decidirás. Y si algo de lo que escuches hoy te hace cuestionar lo que creías saber sobre el pasado, te pido un pequeño favor. Dale al botón de me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario contándome qué piensas. No porque quiera números en una pantalla, sino porque estas conversaciones merecen seguir vivas. Porque las preguntas sobre nuestro origen son demasiado importantes para quedar enterradas en el olvido, como aquellas ciudades que el agua se llevó. Respira profundo. Relaja los hombros. Y prepárate para viajar a un tiempo que quizás nunca existió. O quizás fue más real que todo lo que vino después. Imagina por un momento que todo lo que conoces, cada ciudad, cada invento, cada recuerdo de la humanidad, fuera borrado en una sola noche, que el agua subiera hasta cubrir las montañas más altas y que al retirarse solo quedaran fragmentos. Tablillas de barro enterradas en el desierto, nombres de reyes que reinaron durante miles de años y la sombra persistente de ciudades que nadie puede encontrar. Los antiguos sumerios, la primera civilización que dejó registros escritos hace más de 5000 años, hablaban de un mundo anterior, un mundo gobernado por seres que bajaron del cielo, donde existían urbes magníficas antes de que el diluvio lo devorara todo. ¿Era esto solo mitología? ¿O estaban intentando decirnos algo que hemos olvidado? El concepto de un antes cataclísmico no es exclusivo de los sumerios. Prácticamente todas las civilizaciones antiguas, desde los griegos con su mito de Deucalión hasta los hindúes con Manu, desde las tradiciones mayas hasta los aborígenes australianos, hablan de un diluvio que destruyó el mundo anterior. Más de 200 culturas, separadas por océanos y milenios, comparten esta memoria. Los académicos ortodoxos tienden a explicar esto como recuerdos fragmentados de inundaciones locales, magnificadas por la tradición oral.
y esa explicación tiene sentido. Mesopotamia, la cuna de Sumer, era una región donde los ríos Tigris y Éufrates podían desbordarse con furia devastadora. En 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley excavó en Ur y encontró una capa de sedimento aluvial de casi 3 metros de espesor, evidencia de una inundación masiva que él fechó alrededor del 4000 antes de nuestra era. «Hemos encontrado el diluvio», telegrafió emocionado a Londres. Pero aquí es donde la historia se complica. Porque los sumerios no hablaban de una inundación cualquiera. Hablaban de un evento que dividió la historia en 2 eras completamente diferentes. Antes del diluvio y después del diluvio. Y lo que describían del antes no eran simples aldeas de pescadores arrasadas por la crecida de un río. Describían una civilización, organizada, gobernada, con leyes, ciudades y una estructura social que, según sus propios textos, fue implantada desde arriba. Literalmente desde arriba. La Lista Real Sumeria, uno de los documentos más estudiados de la antigua Mesopotamia, comienza con una frase que ha desconcertado a los estudiosos durante más de un siglo. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridú. No dice que la realeza surgió en Eridú o que se desarrolló gradualmente. Dice que descendió del cielo. Y luego enumera 8 reyes que gobernaron antes del diluvio, con reinados que suman un total de 241.200 años. Después, con una brevedad casi casual, añade: entonces el diluvio arrasó la tierra. ¿Qué debemos hacer con esta información? La postura académica dominante es que estos números son simbólicos, que representan eras míticas o dinastías legendarias comprimidas en la memoria colectiva. Y es una postura razonable. Después de todo, nadie vive 40.000 años. Pero hay otra posibilidad que, aunque más especulativa, merece ser considerada. ¿Y si los sumerios estaban describiendo algo real, solo que con un lenguaje y un sistema de referencia que ya no comprendemos? ¿Y si el cielo, del que descendió la realeza, no era el firmamento abstracto de los dioses, sino un lugar concreto que los antiguos no tenían palabras para describir? Imagina que eres un escriba sumerio hace 4.500 años. Tu trabajo es registrar la historia de tu pueblo, transmitida oralmente durante generaciones. Te hablan de un tiempo anterior, cuando seres poderosos gobernaban la tierra, cuando las ciudades brillaban con una luz que no provenía del fuego, cuando el conocimiento fluía como el agua de los canales. ¿Cómo lo escribirías? Con las palabras que tienes, con los conceptos que conoces. Dioses, cielo, reyes que vivieron miles de años. No porque estés mintiendo, sino porque es la única manera de capturar algo que supera tu comprensión. Las tablillas de arcilla que contienen estos relatos son objetos extraordinarios en sí mismos. Piensa en ellas. Barro húmedo, presionado con un estilete de caña, dejado secar al sol o cocido en hornos primitivos. Y sin embargo han sobrevivido más de 4 milenios. Han sobrevivido a imperios que se alzaron y cayeron, a invasiones, a saqueos, a los incendios de las bibliotecas de Nínive y Babilonia. De hecho, irónicamente, los incendios muchas veces ayudaron a preservarlas, cociendo la arcilla hasta convertirla en cerámica casi indestructible. Hoy, más de 500.000 tablillas cuneiformes se conservan en museos de todo el mundo, y se estima que solo un pequeño porcentaje ha sido traducido completamente. ¿Qué secretos aguardan aún en esos fragmentos de barro, esperando a que alguien los descifre? Lo que sí sabemos es que los sumerios no trataban sus relatos antediluvianos como ficción.
Los registraban junto a inventarios de grano, contratos de compraventa y registros astronómicos. Para ellos, el mundo antes del diluvio era tan real como el mundo en el que vivían. Tan real como Ur, como Uruk, como los Sigurat que se alzaban sobre las llanuras mesopotámicas como escaleras hacia el cielo. Y, quizás, solo quizás, esa convicción debería hacernos pausar antes de descartar sus historias como mera fantasía. Porque hay algo inquietante en la uniformidad de estos relatos. No solo los sumerios hablaban de un mundo anterior borrado por las aguas. Los acadios que los sucedieron continuaron la tradición. Los babilonios la refinaron. Los asirios la preservaron. Y cuando los exploradores europeos del siglo XIX comenzaron a desenterrar las ruinas de Mesopotamia, encontraron que estas historias no solo existían en textos tardíos, sino en las capas más profundas y antiguas de la excavación. Como si el diluvio no fuera una invención posterior, sino el recuerdo más antiguo que la civilización mesopotámica poseía. Mientras lees esto, en algún lugar del sur de Irak, bajo capas de arena y sedimento, descansan los restos de ciudades que fueron habitadas antes de que la escritura existiera. Eridu, considerada por los sumerios como la ciudad más antigua del mundo, fue excavada a lo largo del siglo XX. Los arqueólogos encontraron 18 niveles de ocupación, el más profundo fechado alrededor del 5500 antes de nuestra era. Y debajo de esos niveles, una capa estéril, como si antes de esa fecha no hubiera habido nada, o como si lo que había antes hubiera sido borrado tan completamente que no quedó rastro. ¿Es esa capa estéril la firma del diluvio? ¿O simplemente el límite de lo que la arqueología puede alcanzar? La pregunta permanece abierta, y quizás esa es la lección más importante que los sumerios nos legaron. Que hay límites a lo que podemos saber con certeza. Que debajo de cada capa de historia hay otra capa más profunda. Y que a veces la verdad no se encuentra en las respuestas, sino en la voluntad de seguir preguntando. El agua lo borró casi todo, pero no borró las palabras. Y esas palabras grabadas en barro hace milenios siguen susurrando desde las vitrinas de los museos. Hubo un mundo antes, un mundo que perdieron, un mundo que olvidaron. La pregunta es, ¿estamos listos para recordar? En las tablillas cuneiformes más antiguas que se conservan, aparece un término que ha obsesionado a investigadores durante más de un siglo: Anunnaki. Literalmente, aquellos que del cielo a la tierra descendieron. Los textos sumerios no los describen como dioses abstractos ni como fuerzas de la naturaleza. Los describen como gobernantes, como legisladores, como ingenieros que organizaron el mundo, distribuyeron las tierras, cavaron los ríos y, finalmente, crearon al ser humano para un propósito muy específico. ¿Quiénes eran realmente estos seres que, según los propios sumerios, caminaron entre los hombres antes de que el agua borrara su rastro? Para entender a los Anunnaki, primero debemos entender cómo los sumerios concebían el cosmos. El universo para ellos estaba dividido en 3 reinos: An, el cielo; Ki, la tierra; y Kur, el inframundo. Los Anunnaki eran los hijos de An, el Teasem, dios del cielo, y su función primordial era gobernar y administrar estos reinos. Pero lo fascinante es que no eran etéreos ni invisibles. Los textos los describen reuniéndose en asambleas, debatiendo, votando, incluso discutiendo acaloradamente entre ellos. Tenían personalidades, rivalidades, amores y resentimientos. Bebían, comían, y en algunas tradiciones incluso envejecían y morían, aunque en escalas de tiempo inconcebibles para los humanos.
El panteón sumerio contaba con cientos de deidades, pero entre los Anunnaki había una jerarquía clara. An era el padre de todos, pero había delegado el gobierno activo en sus descendientes. Enlil, el dios del aire y las tormentas, gobernaba la tierra y era considerado el rey de los dioses durante la era antediluviana. Enki, el dios de las aguas dulces y la sabiduría, era el señor del Apsu. El océano subterráneo que los sumerios creían existía bajo la corteza terrestre. Y luego estaban otros. Ninhursag, la diosa madre, Inanna, la diosa del amor y la guerra. Utu, el dios sol. Cada uno con su dominio, cada uno con su templo, cada uno con sacerdotes humanos dedicados a servirle. Aquí es donde la narrativa se vuelve especulativa, pero también donde se vuelve más interesante. Algunos investigadores alternativos, más notablemente Zecharia Sitchin, en sus libros publicados a partir de 1976, propusieron que los Anunnaki no eran dioses en el sentido espiritual, sino seres de otro planeta que llegaron a la Tierra en un pasado remoto. Sitchin, que afirmaba poder traducir el sumerio antiguo, interpretó textos como el Enuma Elish, no como mitos de creación, sino como registros históricos de intervención extraterrestre. Según su teoría, los Anunnaki provenían de un planeta llamado Nibiru, cuya órbita lo acercaba al sistema solar interior cada 3.600 años. Debemos ser claros aquí. La gran mayoría de los asiriólogos profesionales rechazan las traducciones e interpretaciones de Sitchin. Académicos como Michael Heiser han documentado extensivamente los errores lingüísticos en sus trabajos. El término Anunnaki no significa literalmente «los que del cielo a la tierra vinieron» en ninguna traducción académica estándar. Más bien se relaciona con semilla principesca o descendencia de Anu. Y Nibiru en los textos originales parece referirse a Júpiter o en algunos contextos al punto de cruce de una constelación, no a un 12º planeta. Sin embargo, y esto es importante, las críticas a Sitchin no invalidan lo extraordinario del registro sumerio en sí mismo. Incluso dentro de las interpretaciones académicas ortodoxas, los Anunnaki siguen siendo entidades que, según los sumerios, no eran originalmente de este mundo. Descendieron, llegaron, trajeron consigo los fundamentos de la civilización y gobernaron durante un período que los textos describen como anterior al diluvio, antes de que la humanidad tomara las riendas de su propio destino. Piensa en los relieves que han sobrevivido de aquella era. Si visitas el Museo Británico en Londres, o el Museo de Pérgamo en Berlín, o el Museo de Bagdad, antes de que sufriera el saqueo de 2003, puedes ver con tus propios ojos las representaciones de estos seres. Figuras altas, barbadas, con tocados elaborados que parecen coronas o cascos. Vestimentas con flecos que sugieren telas de una complejidad extraordinaria. Y en muchos casos, sosteniendo objetos que han desconcertado a los investigadores. Piñas, que algunos interpretan como símbolos de fertilidad, y otros como dispositivos de propósito desconocido. Bolsos o cubos, cuya función nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Y árboles estilizados que podrían representar desde el árbol de la vida hasta algo más tecnológico. Un detalle que a menudo se pasa por alto es la escala. En muchos relieves y sellos cilíndricos sumerios, los Anunnaki son representados significativamente más grandes que los seres humanos que los rodean. Esto podría ser simplemente una convención artística para indicar estatus divino, similar a cómo en el arte egipcio el faraón aparece más grande que sus súbditos.
pero también podría ser una descripción literal. Los textos a veces mencionan que los dioses eran de gran estatura, que sus pasos hacían temblar la tierra, que su voz resonaba como el trueno. ¿Exageración poética? ¿O recuerdo de seres físicamente diferentes a los humanos ordinarios? Lo que sí podemos afirmar con certeza es que los sumerios no consideraban a los Anunnaki como abstracciones teológicas. Les construían templos físicos, los sigurat, que se alzaban sobre las ciudades como montañas artificiales. Estos sigurat no eran lugares de oración comunal, como las iglesias o mezquitas posteriores. Eran residencias divinas. Se creía que el dios habitaba literalmente en la cámara superior, y solo los sacerdotes de más alto rango tenían acceso a ese espacio sagrado. Cada día se preparaban comidas para el dios, se le ofrecían bebidas, se le vestía con ropas ceremoniales. El sigurat de Ur, que aún podemos visitar hoy, se elevaba originalmente más de 20 metros sobre la llanura circundante, y en su cima había un templo dedicado a Nana, el dios Luna. ¿Qué esperaban encontrar los sacerdotes cuando subían aquellas escaleras empinadas? ¿A quién esperaban servir? Hay otro elemento que merece consideración: los Me. Los Me eran decretos o poderes divinos que, según los textos, contenían la esencia de la civilización. Había Me para la realeza, para el sacerdocio, para la escritura, para la música, para la guerra, para la paz, para la verdad, para el engaño. Estos Me no eran conceptos filosóficos. Se describían como objetos tangibles que podían ser transportados, robados e incluso embriagados. Hay un mito donde Inanna emborracha a Enki y le roba los Me mientras está ebrio. ¿Qué eran realmente? ¿Tablillas de ley? ¿Dispositivos tecnológicos? ¿O la metáfora sumeria para algo que no tenían palabras para describir? Los Anunnaki, según los textos, poseían todos los Me, y fue solo gradualmente, y a veces mediante astucia, que algunos de estos poderes fueron transferidos a los humanos o a dioses menores. Esta transferencia de conocimiento es un tema que exploraremos más adelante, pero por ahora lo relevante es esto. Los sumerios creían que todo lo que hacía funcionar la civilización, desde la agricultura hasta la justicia, desde la medicina hasta la música, había sido entregado, no desarrollado. Había sido un regalo de seres superiores, o, dependiendo de cómo lo interpretes, una herramienta dada a los siervos para que pudieran servir mejor. Y aquí llegamos al punto más inquietante de todos. Porque si los Anunnaki eran los gobernantes del mundo antes del diluvio, si administraban las ciudades y supervisaban a la humanidad, entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde están ahora? Los textos dicen que después del diluvio, los grandes dioses se retiraron gradualmente del contacto directo con los humanos. Se elevaron al cielo. Dejaron a los reyes humanos como sus representantes en la tierra. Y aunque seguían siendo adorados, ya no caminaban entre los mortales como lo habían hecho en la era dorada anterior. ¿Fue esto un abandono? ¿Una elección? ¿O simplemente el final de un ciclo que siempre estuvo destinado a terminar? Los sumerios no nos dan una respuesta clara. Solo nos dejan con la imagen de un mundo donde, alguna vez, los dioses vivían en la tierra, comían el grano que los humanos cosechaban, bebían el vino que los humanos prensaban, y gobernaban con una autoridad tan absoluta que ni siquiera se cuestionaba, hasta que dejaron de hacerlo, hasta que el agua vino, y hasta que el mundo que conocían desapareció bajo las olas, dejando solo fragmentos de arcilla que, miles de años después, seguimos tratando de descifrar. La lista real
Sumeria es uno de los documentos más desconcertantes de la antigüedad. Escrita hace aproximadamente 4000 años, enumera los reyes que gobernaron Mesopotamia desde el principio de los tiempos. Pero aquí está lo extraño. Antes de mencionar a los reyes históricos que conocemos, la lista habla de 5 ciudades que existieron antes del diluvio: Eridu, Bad Tibira, Larak, Sipar y Shuruppak. Ciudades donde, según el texto, la realeza descendió del cielo. Algunas de estas ciudades han sido excavadas, otras permanecen perdidas. Y todas comparten un misterio. Capas de sedimento que sugieren inundaciones catastróficas y una arquitectura que no encaja del todo con lo que vino después. Comencemos con Eridu, porque los sumerios la consideraban la más antigua de todas. Según sus tradiciones, fue la primera ciudad donde la realeza tocó la tierra, y durante casi 2000 años fue el centro espiritual de la civilización mesopotámica. El dios Enki tenía allí su templo principal, el Apsu, la casa del abismo acuoso. Las excavaciones en el sitio, llevadas a cabo a lo largo del siglo XX, revelaron algo extraordinario. 18 niveles de construcción superpuestos, cada uno edificado sobre las ruinas del anterior. El nivel más profundo, fechado alrededor del 5500 antes de nuestra era, contenía los restos de un pequeño santuario. Era una estructura modesta, apenas una habitación con un nicho para ofrendas, pero fue el germen de algo monumental. Con cada nivel sucesivo, el templo creció, hasta convertirse en un zigurat que dominaba el paisaje. Lo que los arqueólogos encontraron debajo de esos 18 niveles es motivo de debate. Algunos informes mencionan capas de arena virgen, como si antes del primer asentamiento no hubiera habido nada. Otros sugieren que las técnicas de excavación de la época. Recordemos que las primeras excavaciones serias datan de los años 40 y 50. Podrían haber pasado por alto evidencias más sutiles. En cualquier caso, Eridu representa un misterio. Una ciudad que surgió aparentemente de la nada, ya equipada con los elementos básicos de una sociedad organizada. Bad Tibira, la segunda ciudad antediluviana según la lista real, presenta un problema diferente. Nadie sabe exactamente dónde estaba. Hay varios candidatos arqueológicos, pero ninguno ha sido confirmado definitivamente. El nombre significa algo así como Fortaleza de los Metalúrgicos, lo que sugiere que era un centro de producción de bronce o cobre. Esto es significativo porque la metalurgia era uno de los uno de los conocimientos divinos que, según los sumerios, fue entregado por los dioses. La idea de una ciudad dedicada a la forja de metales antes del diluvio implica un nivel de especialización industrial que no esperaríamos de sociedades supuestamente primitivas. Larak, la tercera ciudad, es igualmente elusiva. Algunos investigadores la identifican con el sitio de Tel al-Wilaya, pero la evidencia es circunstancial. Lo que sí sabemos es que, según la lista real, Larak tuvo un solo rey antes del diluvio. En-Sipad-Sid-Ana, cuyo nombre significa aproximadamente el pastor fiel del cielo. Gobernó, nos dicen, durante 28.800 años. Volveremos a estos números imposibles en el próximo capítulo, pero por ahora simplemente notemos la implicación. Estas ciudades, según la tradición, no existieron por generaciones breves. Existieron durante eras, durante periodos de tiempo que desafían toda lógica biológica. Sipar es un caso más interesante, porque sí ha sido excavada extensivamente. Ubicada en el centro de Irak moderno, Sipar fue un importante centro de culto al dios Sol Utu, conocido como Shamash en acadio.
Las excavaciones han revelado templos, residencias y, lo más fascinante de todo, una biblioteca. Los arqueólogos encontraron tablillas que databan de diferentes períodos de la historia babilónica, incluyendo copias de textos mucho más antiguos. Una tradición, preservada por el sacerdote babilonio Beroso en el siglo III antes de nuestra era, afirmaba que antes del diluvio, el dios Ea, la versión babilónica de Enki, ordenó que todos los conocimientos fueran enterrados en Sipar, para que sobrevivieran a la catástrofe. Después del diluvio, estos conocimientos fueron desenterrados y distribuidos de nuevo a la humanidad. ¿Leyenda o recuerdo de algo real? Finalmente, Shuruppak. Esta ciudad sí sabemos exactamente dónde estaba, el moderno Tel Fara, en el sur de Irak. Y es aquí donde la arqueología y el mito se encuentran de manera más dramática. Shuruppak, según la tradición sumeria, era la ciudad de Ziusudra, el sobreviviente del diluvio. Era literalmente la última ciudad del mundo antediluviano. Las excavaciones en Tel Fara, realizadas a principios del siglo XX, encontraron una capa de sedimento aluvial fechada alrededor del 2900 antes de nuestra era. Debajo de esa capa había restos de una ciudad próspera. Encima, los vestigios de una reconstrucción posterior. El diluvio, fuera lo que fuera, dejó su marca allí. Pero aquí hay un detalle que rara vez se menciona. Las fechas no coinciden perfectamente. La capa de inundación en Shuruppak data de alrededor del 2900 antes de nuestra era. La capa encontrada por Woolley en Ur data de alrededor del 4000 antes de nuestra era. Y hay otras capas de inundación en otros sitios que datan de períodos completamente diferentes. Esto ha llevado a los arqueólogos a concluir que no hubo un solo diluvio, sino múltiples inundaciones catastróficas a lo largo de los milenios, cada una suficientemente devastadora para quedar grabada en la memoria colectiva, pero ninguna verdaderamente global. Sin embargo, esta interpretación tiene sus propios problemas. Porque si el diluvio fue un evento local, ¿por qué tantas culturas, separadas por miles de kilómetros y sin contacto aparente, tienen historias tan similares? ¿Por qué los griegos, los hindúes, los chinos, los nativos americanos, los polinesios, todos hablan de una inundación que destruyó el mundo anterior? La respuesta ortodoxa es que las inundaciones son un fenómeno universal y que todas las culturas ribereñas han experimentado desastres similares. Pero hay algo en la uniformidad de los detalles, el aviso previo, el barco, los animales salvados, el reinicio de la civilización, que sugiere algo más que coincidencias independientes. Regresemos a las 5 ciudades. Lo que las une no es solo su antigüedad mítica, sino su función. Cada una, según los textos, cumplía un rol específico en el orden antediluviano. Eridu era el centro espiritual, la morada de Enki y el lugar donde los decretos divinos se guardaban. Bad Tibira era el centro industrial, donde se forjaban las herramientas y las armas. Larak parece haber sido un centro pastoral, dedicado a la cría de ganado. Sipar era el repositorio del conocimiento, la biblioteca del mundo antiguo. Y Shuruppak era la ciudad de la medicina y la sanación, gobernada por la diosa Ninlil. Juntas formaban un sistema, una civilización integrada donde cada parte dependía de las otras. Esta imagen de especialización y cooperación es notable porque contradice la narrativa estándar del desarrollo humano. Según esa narrativa, las primeras ciudades fueron asentamientos caóticos que gradualmente desarrollaron instituciones y especializaciones a lo largo de siglos o milenios, de prueba y error.
Pero las ciudades antediluvianas, tal como las describen los sumerios, ya estaban organizadas desde el principio. Ya tenían templos, talleres, bibliotecas, ya tenían sistemas de riego, producción agrícola, jerarquías administrativas. Como si alguien las hubiera planificado, como si alguien las hubiera construido con un propósito. ¿Exageración mítica? Posiblemente. Los sumerios, como todas las culturas antiguas, tendían a idealizar el pasado. El antes siempre era mejor, más ordenado, más cercano a los dioses. Pero también es posible que estemos ante el recuerdo fragmentado de una realidad histórica que simplemente no encaja en nuestras categorías. Una civilización que existió, floreció y desapareció bajo las aguas, dejando solo nombres y números grabados en tablillas de barro. Y cuando esas tablillas fueron redescubiertas miles de años después, los escribas que las copiaron ya no sabían qué significaban exactamente. Solo sabían que hablaban de un tiempo anterior, un tiempo cuando los dioses caminaban sobre la tierra. Un tiempo que el agua se llevó. Hoy, si viajas al sur de Irak, puedes visitar los restos de Eridu. No queda mucho en la superficie, montículos de arena, ladrillos erosionados, el esqueleto de lo que alguna vez fue un sigurat. Pero si cierras los ojos y escuchas el viento, quizás puedas imaginar lo que había allí hace 7000 años. Una ciudad viva, un templo que se alzaba hacia el cielo. Sacerdotes que subían escaleras empinadas para servir a un dios que, según creían, realmente habitaba en la cámara superior. Y debajo de todo, el Apsu, el océano primordial, esperando su momento para reclamar lo que siempre fue suyo. Alulim de Eridu reinó durante 28.800 años. Al-Algar, su sucesor, gobernó por 36.000 años. Estos números aparecen escritos con total seriedad en la lista real sumeria, como si fueran datos administrativos ordinarios. Durante siglos, los académicos descartaron estas cifras como exageraciones míticas, como metáforas de eras legendarias. Pero recientemente, algunos investigadores han comenzado a preguntarse, ¿y si los sumerios no estaban exagerando? ¿Y si estaban describiendo algo que simplemente no podemos comprender con nuestra biología actual? ¿O si utilizaban un sistema de medición del tiempo radicalmente diferente al nuestro? Antes de explorar las explicaciones alternativas, establezcamos los hechos. La lista real sumeria enumera 8 reyes que gobernaron antes del diluvio en 5 ciudades. Sus reinados, sumados, dan un total de 241.200 años. Después del diluvio, los reinados se acortan dramáticamente, pero siguen siendo extraordinarios. El primer rey postdiluviano, según la lista, gobernó durante 1.200 años. Gradualmente, a lo largo de generaciones, los reinados se reducen hasta alcanzar duraciones humanamente plausibles. Para cuando llegamos a reyes históricamente verificables, como los de la tercera dinastía de Ur, alrededor del 2100 antes de nuestra era, los reinados oscilan entre 20 y 48 años. Números normales. Esta progresión ha fascinado a los estudiosos. ¿Por qué los sumerios habrían inventado una cronología tan elaborada? ¿Y por qué la habrían estructurado de manera que los reinados se acortaran gradualmente? Una explicación es que refleja una cosmología común a muchas culturas antiguas. La idea de que el mundo degenera con el tiempo, que cada era es peor que la anterior y que los seres del pasado remoto eran más grandes, más sabios y más longevos que los actuales. Los griegos tenían sus edades de oro, plata, bronce y hierro. Los hindúes tienen los yugas, cada uno más corto y más corrupto que el anterior. Quizás los sumerios simplemente compartían esta visión cíclica de la historia.
pero hay quienes proponen explicaciones más literales. Una teoría popular en ciertos círculos sugiere que los números sumerios utilizaban un sistema sexagesimal, base 60, que podría haber sido mal interpretado por copistas posteriores. Si los reinados originales estaban expresados en unidades diferentes, meses en lugar de años, o ciclos astronómicos específicos, las cifras resultantes serían mucho más razonables. Un reinado de 28.800 años, dividido por 12, daría aproximadamente 2.400 años. Todavía imposible biológicamente, pero más cercano a una escala mítica manejable. Y si dividiéramos por 60, el número base del sistema sumerio, obtendríamos 480 años. Aún extraordinario, pero dentro del rango de lo que algunas tradiciones atribuyen a patriarcas longevos. Hay otra posibilidad, más especulativa, pero más intrigante, que los reyes antediluvianos no fueran individuos en el sentido que entendemos, sino dinastías, linajes o incluso civilizaciones enteras personificadas en figuras simbólicas. En muchas culturas, el nombre del fundador de una dinastía se aplica a todos sus sucesores. Cuando decimos que los Habsburgo gobernaron Austria durante 600 años, no queremos decir que un solo Habsburgo vivió todo ese tiempo. ¿Podrían los reyes antediluvianos representar algo similar? Eras enteras condensadas en un solo nombre. Esta interpretación tiene apoyo en la estructura misma de la lista real. Después de cada rey antediluviano, el texto simplemente dice: tal ciudad fue abandonada y su realeza fue llevada a tal otra ciudad. No hay mención de muertes, sucesiones, ni transiciones de poder. Es como si cada reinado fuera simplemente el período durante el cual una ciudad fue la capital, independientemente de cuántos gobernantes individuales la ocuparan. Si Eridu fue la capital durante 28.800 años, eso no significa que un solo rey vivió todo ese tiempo. Significa que la preeminencia de Eridu duró ese período antes de pasar a Battivira. Pero incluso esta explicación tiene problemas, porque los textos sumerios en otros contextos son muy específicos sobre los reinados individuales. Saben distinguir entre un rey y su sucesor. Registran batallas, tratados, construcciones. ¿Por qué serían tan precisos para el período postdiluviano y tan vagos para el anterior? Una respuesta posible es que el período antediluviano pertenecía a una categoría diferente de historia. No era historia humana, sino historia divina, donde las reglas normales no aplicaban. Consideremos por un momento la posibilidad más radical, que los sumerios estaban describiendo algo real que simplemente no encaja en nuestra comprensión de la biología. Los mitos de longevidad extrema no son exclusivos de Mesopotamia. La Biblia hebrea atribuye a los patriarcas antediluvianos vidas de cientos de años. Adán vivió 930 años, Set 812, Matusalén 969. Después del diluvio, las edades se reducen gradualmente hasta alcanzar los 70 u 80 años, que el Salmo 90 describe como el límite normal. ¿Coincidencia? ¿O eco de una tradición común que hablaba de seres anteriores al diluvio, cuya biología era fundamentalmente diferente a la nuestra? Hay científicos que han especulado sobre condiciones ambientales que podrían haber permitido longevidades extremas. Una atmósfera más densa, con mayor presión y mayor contenido de oxígeno, teóricamente podría haber reducido el estrés oxidativo en las células, ralentizando el envejecimiento. Menor radiación cósmica, gracias a un campo magnético terrestre más fuerte o a una capa de ozono más densa,
podría haber reducido las mutaciones genéticas. Estas ideas son altamente especulativas y carecen de evidencia directa, pero ilustran que no es imposible imaginar condiciones donde la biología funcionara de manera diferente. Lo que sí sabemos con certeza es que los sumerios tomaban estos números en serio. No los presentaban como metáforas obvias o como exageraciones retóricas. Los registraban junto a datos históricos verificables, como si pertenecieran al mismo continuum de realidad. Y cuando el diluvio llegó, algo cambió. Los reinados se acortaron. Las vidas se abreviaron. El mundo se volvió más pequeño, más frágil, más mortal, como si el cataclismo no solo hubiera destruido ciudades, sino que hubiera alterado las condiciones mismas de la existencia. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Después del diluvio, la lista real introduce una nueva fórmula. Ya no dice simplemente que la realeza estaba en tal ciudad. Dice que la realeza descendió del cielo de nuevo. Como si el diluvio hubiera sido un reinicio tan completo que incluso la autoridad divina tuvo que ser reinstaurada. Y los primeros reyes postdiluvianos, aunque sus reinados son más cortos que los anteriores, siguen siendo extraordinariamente longevos. 1200 años, 900 años, como si hubiera un período de transición donde el mundo viejo y el nuevo se solapaban, antes de que las duraciones se estabilizaran en rangos humanos. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Quizás ninguna definitiva, pero lo que sí podemos afirmar es que los sumerios concebían el tiempo de manera diferente a nosotros. Para ellos, el pasado no era simplemente antes, era otro tipo de realidad, donde las reglas eran diferentes, donde los seres eran diferentes, donde la muerte misma funcionaba de manera diferente. Y si queremos entender lo que realmente creían sobre el mundo antes del diluvio, tenemos que estar dispuestos a suspender nuestras propias suposiciones sobre lo que es posible. Porque al final, lo más asombroso no son los números en sí. Lo más asombroso es que los sumerios se molestaron en registrarlos, que sintieron que era importante preservar esta memoria de un tiempo cuando los reyes vivían más que montañas, cuando las ciudades duraban más que civilizaciones, y cuando el mundo era tan diferente que apenas podemos imaginarlo. Esa convicción de que el pasado importa, de que la memoria debe preservarse incluso cuando parece increíble, es quizás la herencia más valiosa que nos dejaron. En el poema sumerio conocido como Enuma Elish y en textos como el Atrahasis se narra algo perturbador. El ser humano no evolucionó naturalmente, fue creado. Y no fue creado para contemplar las estrellas ni para buscar la verdad. Fue creado para trabajar. Los Anunnaki, cansados de labrar la tierra y cavar los canales, decidieron fabricar un sustituto. Mezclaron la arcilla con la sangre de un dios menor sacrificado, y así nació el Lulu Amelu, el trabajador primitivo. Esta narrativa, escrita hace más de 4000 años, plantea una pregunta incómoda. ¿Es posible que la humanidad haya sido desde su origen una especie diseñada para servir? Antes de continuar, hagamos una aclaración importante. El Enuma Elish es en realidad un texto babilónico, no sumerio, aunque incorpora tradiciones mucho más antiguas. Y no es un texto de creación humana en sentido estricto. Es primordialmente un himno a Marduk, el dios principal de Babilonia, que narra su ascenso al poder. La creación del ser humano aparece casi como un epílogo, un detalle secundario en la gran narrativa cósmica. Pero es precisamente esa casualidad lo que resulta revelador. Para los mesopotamios, la humanidad no era el centro del universo. Era una solución práctica a un problema divino.
El Atrahasis, que sí es de origen acadio antiguo, aproximadamente 1700 antes de nuestra era, aunque basado en tradiciones anteriores, cuenta la historia con más detalle. Los dioses menores, los Igigi, habían sido obligados a realizar todo el trabajo pesado: cavar canales, arar campos, construir templos. Después de miles de años de labor forzada, se rebelaron. Quemaron sus herramientas, rodearon la casa de Enlil en medio de la noche y exigieron liberación. Enlil, el rey de los dioses, se asustó tanto que convocó una asamblea de emergencia. ¿Qué hacer con los trabajadores rebeldes? Matarlos era imposible. Eran dioses, aunque menores. ¿Reemplazarlos? ¿Con qué? Fue Enki quien propuso la solución. Que se cree al ser humano, dijo, y que cargue con el trabajo de los dioses. Pero crear algo de la nada estaba más allá incluso del poder divino. Necesitaba un sacrificio. Se eligió a We-Ilu, un dios rebelde, en algunas versiones el líder de la rebelión, y se le dio muerte. Su sangre se mezcló con arcilla, y de esa mezcla surgieron los primeros seres humanos. 7 machos y 7 hembras, según una versión. La diosa madre Nintu los formó. Enki les dio el soplo de vida, y así comenzó la humanidad. Hay varios elementos en este relato que merecen atención. Primero, la humanidad lleva en su esencia la sangre de un dios. No somos pura arcilla, somos arcilla animada por divinidad. Esto explica, según la cosmovisión mesopotámica, por qué los humanos son capaces de pensamiento, creatividad y conexión con lo sagrado, pero también explica nuestra rebeldía inherente. Heredamos la sangre de un dios rebelde. La semilla de la desobediencia está en nuestro ADN, por así decirlo. Segundo, fuimos creados para un propósito específico: el trabajo. No el trabajo como realización personal, sino el trabajo como servicio a entidades superiores. Los templos sumerios no eran solo lugares de adoración. Eran explotaciones agrícolas masivas. Los sacerdotes administraban tierras, ganado, talleres de producción. Los trabajadores que labraban esos campos, que tejían esas telas, que horneaban ese pan, estaban literalmente alimentando a los dioses. Las ofrendas que se depositaban en los santuarios, grano, cerveza, corderos, frutas, no eran simbólicas. Eran comida real para seres que, según la creencia, realmente la consumían. Tercero, y esto es quizás lo más inquietante, la creación de la humanidad no fue un acto de amor, fue un acto de conveniencia. Los dioses estaban cansados, querían descansar, y la humanidad fue la herramienta que les permitió hacerlo. En ningún lugar de los textos se sugiere que los dioses sintieran afecto por sus creaciones. A lo sumo, sentían responsabilidad, como un granjero siente responsabilidad por su ganado. Cuando la humanidad se multiplicó demasiado y su ruido perturbó el sueño de los dioses, la primera respuesta no fue la compasión, fue el exterminio. Comparemos esto con otras narrativas de creación. En el Génesis hebreo, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, le da dominio sobre toda la tierra y declara que su creación es muy buena. Hay amor implícito en ese acto, propósito, dignidad. En la tradición griega, Prometeo moldea al hombre de arcilla y le roba el fuego de los dioses para elevarlo por encima de su condición original. Hay rebeldía en ese acto, pero es rebeldía a favor de la humanidad. En la tradición mesopotámica no hay nada de eso. El ser humano es un reemplazo para trabajadores rebeldes. Es una solución de ingeniería. Y aunque los dioses ocasionalmente muestran favor a individuos específicos, Ziusudra, Gilgamesh, Adapa, la humanidad como colectivo es tratada con indiferencia, cuando no con hostilidad. Sin embargo, hay una lectura alternativa.
Algunos investigadores han notado que el término Lulú Amelú no significa simplemente trabajador. Lulú puede traducirse como mixto o híbrido, sugiriendo que el ser humano es una mezcla de dos naturalezas, la divina y la terrestre. Y Amelú es el término acadio para persona, con connotaciones de nobleza y ciudadanía. En conjunto, el término podría significar algo como el híbrido noble o la persona mezclada. Esto implica que aunque fuimos creados para servir, también heredamos algo de la grandeza de nuestros creadores. Esta dualidad, siervos y herederos, arcilla y sangre divina, recorre toda la literatura mesopotámica. Gilgamesh, el héroe más famoso de la tradición, es 2/3 Dios y 1/3 humano. Vive obsesionado con la inmortalidad que le fue negada, buscando escapar de la muerte que define la condición humana. Al final de su epopeya, tiene que aceptar que los dioses reservaron la vida eterna para sí mismos. Pero también descubre que hay otra forma de inmortalidad. Los actos que perduran en la memoria, las ciudades que construimos, las historias que contamos. Quizás esa es la lección más profunda de la narrativa de creación mesopotámica. No somos los protagonistas del universo. No somos el propósito último de la existencia, pero tampoco somos simples herramientas. Llevamos en nosotros un destello de algo superior, una chispa de la sangre divina que nos animó. Y lo que hacemos con esa chispa depende de nosotros. Los dioses nos crearon para servirles, pero también nos dieron la capacidad de crear, de pensar, de revelarnos. Y al final, esa capacidad resultó ser más poderosa que cualquier cadena. Los templos mesopotámicos están en ruinas. Los dioses a los que servían han sido olvidados por todos, excepto los académicos y los curiosos. Pero los descendientes de aquellos primeros, Lulú Amelú, seguimos aquí, construyendo ciudades, contando historias, preguntándonos de dónde venimos. Y quizás, en el acto mismo de preguntar, cumplimos un propósito que nuestros creadores nunca anticiparon. El propósito de la conciencia buscando comprenderse a sí misma. Hay un tema que se repite en casi todas las tradiciones antiguas. Hubo un tiempo en que ciertos seres celestiales entregaron a la humanidad conocimientos que no debía poseer. Los sumerios hablaban de los Me, decretos divinos que contenían todos los secretos de la civilización. La escritura, la metalurgia, la medicina, la música, las leyes e incluso el arte de hacer la guerra. Según los textos, estos conocimientos fueron transferidos a los hombres antes del diluvio, y algunos de ellos sobrevivieron al cataclismo. Pero otros se perdieron para siempre. ¿Qué sabían nuestros ancestros que nosotros hemos olvidado? ¿Y por qué ese conocimiento fue considerado peligroso? Los Me son uno de los conceptos más fascinantes y enigmáticos de la religión sumeria. En total, los textos mencionan más de 100 Me diferentes, aunque las listas varían según la fuente. Algunos Me son abstractos: la verdad, la mentira, el miedo, la fatiga, la victoria, la derrota. Otros son concretos: la corona, el trono, el cetro, la tiara. Y otros son habilidades o conocimientos específicos: la escritura, las matemáticas, la carpintería, el trabajo del cuero, la prostitución sagrada, el descenso al inframundo. Lo notable es que los Me no son conceptos filosóficos ni principios morales. Se describen como objetos tangibles que pueden ser transportados, almacenados, robados y recuperados. En un mito famoso, la diosa Inanna viaja a Eridu para visitar a Enki, el guardián de los Me. Enki la recibe con un banquete y, embriagado por la cerveza, le regala los Me, uno por uno.
Cuando despierta sobrio y se da cuenta de lo que ha hecho, envía a sus sirvientes a recuperarlos, pero Inanna ya ha escapado con ellos a Uruk. Gracias a este robo astuto, Uruk se convierte en una ciudad civilizada, dotada de todos los elementos de la cultura. Esta historia tiene varias implicaciones. Primero, el conocimiento no está distribuido equitativamente. Está concentrado en manos de ciertos dioses, que pueden otorgarlo o negarlo según su voluntad. Segundo, la transferencia de conocimiento a menudo ocurre de manera irregular, a través del engaño, la astucia o la transgresión. Y tercero, una vez que el conocimiento sale del control de sus guardianes originales, ya no puede ser recuperado. Inanna entrega los Me a Uruk, y Uruk florece. El genio está fuera de la botella. Esta narrativa encuentra paralelos notables en otras tradiciones. En la mitología griega, Prometeo roba el fuego de los dioses y lo entrega a los humanos, siendo castigado eternamente por su transgresión. En el libro de Enoc, una escritura judía del período del Segundo Templo, los vigilantes, ángeles caídos, descienden a la tierra, se unen con mujeres humanas y enseñan a la humanidad artes prohibidas. La metalurgia, los cosméticos, la astrología, la hechicería. Como castigo, Dios envía el diluvio para limpiar la tierra de la corrupción que estos conocimientos habían causado. Los paralelismos con la tradición mesopotámica son evidentes. En ambas tradiciones hay seres celestiales que entregan conocimientos a los humanos. En ambas, esta transferencia está asociada con transgresión y castigo. Y en ambas, el diluvio funciona como una especie de reinicio, un intento de borrar las consecuencias de una transferencia de poder que nunca debió ocurrir. Pero hay una diferencia crucial. En la tradición mesopotámica, la entrega de conocimientos no es presentada como un crimen universal. Algunos dioses, como Enki, son vistos favorablemente precisamente porque comparten su sabiduría con los humanos. Enki es el dios que enseña a los hombres las artes de la civilización, el que advierte a Ziusudra del diluvio, el que intercede constantemente ante los otros dioses en favor de la humanidad. Si hay un Prometeo sumerio, es Enki. Y a diferencia de Prometeo, no es castigado, es venerado. Entonces, ¿qué conocimientos fueron entregados? Los textos mencionan una lista impresionante. La escritura, obviamente. Los sumerios inventaron uno de los primeros sistemas de escritura del mundo, el cuneiforme, y lo atribuían directamente a la inspiración divina. Las matemáticas, el sistema sexagesimal sumerio, basado en el número 60, todavía pervive en nuestra división del tiempo. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, y en nuestra geometría, 360 grados en un círculo. La astronomía. Los sumerios identificaron los planetas visibles, catalogaron las estrellas y desarrollaron calendarios lunares que permitían predecir eclipses con precisión notable. La medicina también era considerada un don divino. Los textos médicos sumerios, aunque mezclados con invocaciones mágicas, contienen tratamientos farmacológicos sorprendentemente sofisticados. Se utilizaban plantas medicinales, minerales y procedimientos quirúrgicos básicos. Los médicos distinguían entre enfermedades naturales y sobrenaturales y trataban cada una con los métodos apropiados. Hay tablillas que describen el tratamiento de heridas infectadas, problemas digestivos, fiebres y dolores de cabeza. No era medicina moderna, pero era medicina sistemática, basada en observación y experiencia acumulada. La metalurgia es otro ejemplo.
El bronce, una aleación de cobre y estaño, requiere conocimientos específicos. Encontrar los minerales correctos, extraerlos, fundirlos a temperaturas precisas, mezclarlos en proporciones adecuadas. Los sumerios dominaban este arte miles de años antes de nuestra era y lo consideraban un don de los dioses. La expresión Bad Tivira, el nombre de una de las ciudades antediluvianas, significa literalmente fortaleza de los metalúrgicos. Como si la forja de metales hubiera sido uno de los primeros y más importantes conocimientos transmitidos. Pero quizás el conocimiento más misterioso es el que los textos insinúan sin revelar completamente. Hay referencias a secretos que solo los iniciados conocían, a rituales que permitían comunicarse directamente con los dioses, a técnicas de adivinación que revelaban el futuro. Los sacerdotes mesopotámicos practicaban la hepatoscopía, lectura del hígado de animales sacrificados, la astrología, la interpretación de sueños y otros métodos de obtener conocimiento oculto. ¿Eran estos métodos puramente supersticiosos o contenían un núcleo de sabiduría genuina que hemos perdido? Lo que sí sabemos es que mucho conocimiento antiguo desapareció. Las bibliotecas de Mesopotamia contenían decenas de miles de tablillas, pero solo una fracción ha sobrevivido. Y de las tablillas que sobrevivieron, muchas están fragmentadas, erosionadas o escritas en dialectos que todavía no comprendemos completamente. Cuando los babilonios conquistaron Sumer, preservaron muchos textos, pero también los reinterpretaron. Cuando los asirios conquistaron Babilonia, hicieron lo mismo. Y cuando Alejandro Magno conquistó Persia, el cuneiforme comenzó su larga decadencia hacia el olvido. Para el siglo I de nuestra era, ya nadie sabía leer cuneiforme. Los últimos textos fueron escritos por sacerdotes que probablemente no entendían completamente lo que copiaban. Y cuando esos sacerdotes murieron, un cordón umbilical de 4000 años se rompió. La escritura de los sumerios se convirtió en garabatos incomprensibles y lo seguiría siendo hasta que Henry Rawlinson y otros pioneros del siglo XIX comenzaran el largo proceso de desciframiento. ¿Qué se perdió en esos milenios de silencio? No lo sabemos. Quizás nada esencial. Quizás solo mitos y rituales que ya no tienen relevancia. Pero quizás algo más. Quizás conocimientos que nos ayudarían a entender quiénes somos, de dónde venimos y qué pasó realmente antes del diluvio. Los que Inanna robó y llevó a Uruk, los secretos que Enki guardaba en el Apsu, las técnicas que los dioses enseñaron a los primeros humanos. Todo eso está ahí, en algún lugar, esperando a ser redescubierto, o perdido para siempre bajo las aguas del olvido. Algo salió terriblemente mal antes del diluvio. Los textos sumerios y acadios insinúan que el orden establecido por los Anunnaki comenzó a desmoronarse. El Atrahasis describe cómo la humanidad se multiplicó tanto que su ruido perturbaba el sueño de los dioses. Pero hay indicios de algo más profundo. Mezclas prohibidas entre seres celestiales y humanos, híbridos que no debían existir, conocimientos utilizados para fines oscuros. La tierra se había corrompido, y los dioses reunidos en asamblea tomaron una decisión unánime: borrar todo y empezar de nuevo. El diluvio no sería un accidente, sería un acto deliberado de limpieza. El Atrahasis es nuestro guía principal para esta parte de la historia, y su narrativa es escalofriante en su frialdad. Los humanos se multiplicaron. Se volvieron numerosos, y su ruido, en acadio, Uburu, subió hasta el cielo. Enlil, que aparentemente tenía el sueño ligero, no podía descansar. Primero envió plagas para reducir la población. La humanidad sobrevivió. Luego envió sequías.
La humanidad sobrevivió. Después envió hambrunas. Una vez más, la humanidad sobrevivió, gracias a la intervención secreta de Enki, que enseñaba a los hombres cómo evadir cada castigo. Finalmente, Enlil convocó a la asamblea de los dioses y propuso la solución final: el diluvio. ¿Pero qué era realmente ese ruido que tanto molestaba a Enlil? Los académicos han debatido el significado de este término durante décadas. Algunos lo interpretan literalmente. Con millones de humanos viviendo, hablando, construyendo, el nivel de ruido ambiental habría sido considerable. Otros lo interpretan metafóricamente. El ruido representaría el desorden social, la violencia, el caos de una civilización fuera de control. Y otros aún lo ven como un eufemismo para algo más siniestro: la transgresión de límites que no debían cruzarse. Esta última interpretación encuentra apoyo en tradiciones paralelas. El libro de Enoc, mencionado anteriormente, describe cómo los vigilantes descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron hijos con ellas. Los Nefilim, gigantes de poder y violencia extraordinarios. Estos híbridos llenaron la tierra de maldad. Enseñaron a los hombres artes prohibidas, la fabricación de armas, el uso de cosméticos, vistos como engaño, la hechicería, la astrología. La tierra se corrompió hasta tal punto que Dios decidió destruirla. Los paralelismos con la tradición mesopotámica son sugestivos. En ambas tradiciones hay seres celestiales que interactúan inapropiadamente con humanos. En ambas, esta interacción produce corrupción. En ambas, el diluvio es la respuesta. ¿Podrían ambas tradiciones estar recordando el mismo evento o el mismo tipo de evento desde perspectivas culturales diferentes? Los textos sumerios son menos explícitos que Enoc sobre la naturaleza exacta de la transgresión, pero hay indicios dispersos. Se menciona que antes del diluvio, los límites entre dioses y humanos eran más permeables. Los dioses caminaban entre los mortales, comían su comida, dormían en sus casas. Algunos dioses tenían hijos con mujeres humanas. Gilgamesh, el héroe más famoso de la literatura mesopotámica, era producto de la unión entre una diosa y un rey humano. ¿Eran estas uniones la corrupción que debía ser limpiada? Hay otro elemento que vale la pena considerar: la tecnología. Los textos sugieren que antes del diluvio, la humanidad poseía conocimientos que después se perdieron. Las ciudades antediluvianas eran más grandes, más organizadas, más avanzadas que las que vinieron después. Los reyes vivían miles de años. Los dioses estaban presentes y accesibles. Era una era dorada, pero también una era de poder, y el poder, sin los límites adecuados, corrompe. Imagina una civilización con acceso a conocimientos que no estaba preparada para manejar. Conocimientos de ingeniería genética, quizás si tomamos literalmente las historias de hibridación. Conocimientos de manipulación ambiental. Los sumerios atribuían el control del clima a los dioses. Conocimientos de armamento. La metalurgia era uno de los fundamentales. ¿Qué pasaría si esos conocimientos cayeran en manos equivocadas? ¿Qué pasaría si los propios dioses perdieran el control de lo que habían creado? Esto es especulación, por supuesto. Los textos no nos dan detalles suficientes para reconstruir la naturaleza exacta de la corrupción antediluviana, pero lo que sí nos dicen es que algo había salido mal, que el orden cósmico estaba desequilibrado, que la humanidad había crecido más allá de los límites previstos, había adquirido poderes que no le correspondían y había alterado el plan original de los dioses. El diluvio no fue un accidente meteorológico, fue una decisión deliberada,
tomada en asamblea divina, para reiniciar un experimento que había fallado. Y aquí llegamos al aspecto más perturbador de esta narrativa. Los dioses no estaban de acuerdo entre sí. El Atrahasis describe debates acalorados entre Enlil, que quería la destrucción total, y Enki, que quería preservar al menos una línea de supervivencia. Esta división sugiere que incluso los seres celestiales tenían opiniones diferentes sobre cómo manejar la crisis. Enlil veía a la humanidad como una plaga que debía ser erradicada. Enki veía a la humanidad como una creación que merecía una segunda oportunidad. La tensión entre estos dos enfoques, el rigorismo de Enlil y la misericordia de Enki, recorre toda la mitología mesopotámica. Al final, prevaleció una solución de compromiso. El diluvio vendría, pero un humano sería advertido. Un linaje sobreviviría. El conocimiento sería preservado, aunque reducido. El mundo anterior sería destruido, pero no completamente olvidado. Esta solución permitió a los dioses lograr su objetivo de limpieza sin cometer un genocidio absoluto. Fue, en cierto sentido, una poda, cortar las ramas enfermas para que el árbol pudiera volver a crecer. Pero esa poda tuvo consecuencias permanentes. Después del diluvio, los dioses se retiraron. Los reinados se acortaron. Los conocimientos se fragmentaron. La era dorada terminó y comenzó la era de bronce en la que vivimos. Una era de mortalidad, de ignorancia parcial, de separación entre el cielo y la tierra. Los sumerios recordaban la gloria anterior, pero también sabían que no podía ser recuperada. El diluvio había cerrado una puerta que nunca volvería a abrirse, y quizás esa es la advertencia más profunda que contienen estos textos antiguos, que el poder sin límites conduce al desastre, que la transgresión de fronteras sagradas tiene consecuencias catastróficas, que los dioses, o la naturaleza, o las fuerzas que gobiernan el universo, eventualmente corrigen los desequilibrios que creamos. Y que cuando esa corrección llega, es mejor estar entre los que fueron advertidos que entre los que fueron borrados. Su nombre en sumerio significa el de los días prolongados. En acadio lo llamaron Atrahasis, el extremadamente sabio. Los babilonios posteriores lo conocerían como Utnapishtim, y siglos después, una tradición hebrea lo llamaría Noé. Pero antes de todas esas versiones existió Ziusudra, el único ser humano que recibió una advertencia secreta. Según las tablillas, el dios Enki, desobedeciendo el mandato de la asamblea divina, susurró a través de una pared de cañas las instrucciones para sobrevivir. Construye un barco, sella cada grieta con betún. Lleva semillas de todo lo vivo. El diluvio viene. ¿Por qué solo él fue elegido? ¿Y qué le hacía diferente del resto de la humanidad? La historia de la advertencia secreta es una de las narrativas más evocadoras de toda la literatura antigua. En el Atrahasis y en la epopeya de Gilgamesh, donde el relato aparece contado por el propio Utnapishtim a Gilgamesh, el escenario está cargado de tensión. Los dioses habían jurado no revelar el plan del diluvio a ningún mortal. Enlil había sido explícito. La humanidad debía ser sorprendida, sin oportunidad de escape. Pero Enki encontró un tecnicismo. No hablaría directamente a un humano. Hablaría a una pared. La imagen es memorable. Enki se dirige a una choza construida con cañas, el tipo de vivienda común en las marismas del sur de Mesopotamia. Pared de cañas, dice. Choza, choza, escucha mis palabras y presta atención. Destruye tu casa y construye un barco. Abandona tus posesiones y salva tu vida. Lleva a bordo la semilla de todo lo vivo. Dentro de la choza, Ziusudra escucha y entiende.
Este momento de comunicación indirecta ha fascinado a los estudiosos. Algunos lo ven como una muestra del ingenio de Enki, que encuentra la manera de cumplir su promesa a la asamblea, no hablar a los humanos, mientras simultáneamente la viola, asegurándose de que un humano reciba la información. Otros lo ven como un recurso narrativo para explicar cómo el conocimiento prohibido pudo transmitirse sin que los dioses culpables fueran castigados directamente. Y otros aún lo interpretan como una metáfora más profunda, que la verdad encuentra la manera de filtrarse, incluso cuando los poderes establecidos intentan suprimirla. ¿Pero por qué Ziusudra? Los textos ofrecen pistas dispersas. Era descrito como rey de Shuruppak, la última de las ciudades antediluvianas. Era devoto, piadoso, atento a las señales de los dioses. En algunas versiones era específicamente devoto de Enki, lo que explicaría por qué Enki lo eligió como el receptor de su advertencia. Pero más allá de estas cualidades genéricas de piedad, no se nos dice qué hacía a Ziusudra especial. Hay una interpretación que sugiere que Ziusudra representaba algo más que un individuo. Era el depositario de una línea genética, de un conocimiento, de una tradición que Enki quería preservar. Los textos dicen que llevó a bordo del barco no solo a su familia, sino también la semilla de todo lo vivo, y, en algunas versiones, artesanos de cada oficio. Era una misión de conservación, no solo de supervivencia personal. Ziusudra no solo sobreviviría, reconstruiría. Las instrucciones para el barco eran específicas. En la versión del Atrahasis se describe un barco cuadrado, o cúbico según la interpretación, con múltiples pisos y compartimentos. En la versión de Gilgamesh, las dimensiones son aún más precisas. Un barco con 6 cubiertas y 7 niveles, de dimensiones que algunos investigadores han calculado equivalentes a aproximadamente 3.300 metros cuadrados de superficie. El barco debía ser sellado con betún por dentro y por fuera, haciéndolo impermeable. Ziusudra tuvo 7 días para construirlo. La construcción del barco presenta un problema logístico interesante. ¿Cómo construir una embarcación de ese tamaño en una semana? Los textos sugieren que Ziusudra movilizó a toda su comunidad, pagándoles con plata y oro, que después del diluvio no tendrían valor. ¿Sabían los trabajadores para qué estaban construyendo el barco? Probablemente no. Ziusudra les dio excusas, que estaba siendo desterrado, que debía huir por mar, que necesitaba el barco para un viaje comercial. Solo cuando el barco estuvo terminado y los primeros signos del diluvio aparecieron, la verdad se hizo evidente. Para entonces era demasiado tarde para todos, excepto para los que ya estaban a bordo. Hay algo inquietante en esta parte de la historia. Ziusudra fue advertido en secreto y recibió instrucciones de no compartir esa advertencia con nadie más que su familia inmediata. Mientras construía el barco que lo salvaría, sus vecinos, sus amigos, sus conciudadanos, no tenían idea de lo que se acercaba. ¿Fue esto justo? ¿Fue esto moral? Los textos no plantean estas preguntas explícitamente, pero nosotros podemos hacerlo. Una respuesta posible es que Enki estaba limitado por el juramento que había hecho a la asamblea. No podía advertir a toda la humanidad sin violar directamente el mandato divino. Al advertir solo a Ziusudra y hacerlo de manera indirecta, estaba equilibrando su deseo de misericordia con sus obligaciones hacia los otros dioses. Era un compromiso imperfecto, pero el único posible. Otra respuesta es que la advertencia estaba disponible para quien supiera escuchar. Las marismas de cañas estaban por todas partes.
Quizás otros también escucharon las palabras de Enki, pero no las tomaron en serio. Quizás la diferencia entre Ziusudra y el resto no era que él recibió información exclusiva, sino que él fue el único que actuó en base a ella. En un mundo donde los dioses hablaban regularmente a través de señales, sueños y presagios, la capacidad de interpretar y responder era una habilidad crucial. Ziusudra la tenía. Los demás, aparentemente, no. Cuando el diluvio comenzó, Ziusudra estaba preparado. Selló la puerta del barco desde dentro y esperó. Fuera las aguas subían. Los gritos de los que quedaban atrás, si hubo gritos, no se registran en las tablillas. Solo el silencio, el rugido del agua y la oscuridad que duró, según los textos, 6 días y 7 noches. Después del diluvio, Ziusudra abrió una ventana y vio un mundo transformado. Todo lo que conocía había desaparecido. Las ciudades, los templos, los campos, las personas. Solo quedaba agua, barro y el silencio de un mundo sin vida. Liberó aves para buscar tierra firme. Una paloma, una golondrina, un cuervo. Cuando el cuervo no regresó, supo que había encontrado alimento y suelo seco. El barco encalló en una montaña. Las versiones difieren sobre cuál. Y Ziusudra ofreció un sacrificio a los dioses. Lo que pasó después es notable. Los dioses, hambrientos después de días sin ofrendas, se congregaron alrededor del humo del sacrificio como moscas. Enlil, al ver que había sobrevivientes, se enfureció. ¿Quién había violado el juramento? Enki confesó su estratagema, defendiendo su acción con un argumento pragmático. ¿Por qué castigar a todos por los pecados de algunos? ¿No habría sido mejor enviar leones, lobos, plagas, para reducir la población sin destruirla por completo? Enlil, aparentemente convencido, o al menos silenciado, no castigó a Enki. En cambio, tomó a Ziusudra y a su esposa, los bendijo y les otorgó la inmortalidad. Los envió a vivir en la distancia, en la desembocadura de los ríos, lejos del mundo de los mortales. Ziusudra se convirtió así en el único ser humano en escapar de la muerte que define la condición humana. El único superviviente del diluvio. El único que escuchó la advertencia en la oscuridad y tuvo la sabiduría de actuar. La epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas de arcilla hace más de 3000 años, contiene una de las descripciones más vívidas de una catástrofe global jamás registradas. Durante 6 días y 7 noches, las aguas cubrieron la tierra. Los dioses mismos temblaron de miedo ante lo que habían desatado. Cuando el diluvio terminó, Utnapishtim abrió una ventana de su embarcación y vio un mundo silencioso. La humanidad había sido convertida en barro. Pero aquí surge la pregunta que ha inquietado a generaciones de investigadores. ¿Fue el diluvio un castigo divino por los pecados de la humanidad? ¿O fue algo más calculado? ¿Un reinicio planificado de un experimento que había salido de control? La descripción del diluvio en Gilgamesh es aterradora en su intensidad. Utnapishtim narra: con las primeras luces del alba, una nube negra se alzó desde el horizonte. Adad tronaba dentro de ella. Los dioses del abismo llevaban antorchas, iluminando la tierra con sus llamas. El estupor de Adad alcanzó el cielo, convirtiendo en oscuridad todo lo que había sido luz. Rompió la tierra como si fuera una vasija de barro. Durante un día entero, la tormenta del sur sopló, acumulando velocidad mientras sumergía las montañas, atrapando a la gente como en una batalla. Nadie podía ver a su vecino. La gente no era reconocible desde el cielo. Esta imagen, de una tormenta tan violenta que los propios dioses se aterrorizaron, aparece consistentemente en todas las versiones del diluvio mesopotámico.
En el Atrahasis, los dioses se acurrucan contra las paredes del cielo, temblando como perros asustados. La diosa Ishtar lamenta haber votado a favor de la destrucción. ¿Cómo pude ordenar la destrucción de mi pueblo? Yo que di a luz a esos hombres como si fueran mis propios hijos, y ahora llenan el mar como peces muertos. El remordimiento divino es genuino, pero también es tardío. El daño ya está hecho. ¿Qué tipo de evento natural podría haber inspirado estas descripciones? Los geólogos y climatólogos han propuesto varias hipótesis. Una de las más populares es el desbordamiento del Mar Negro. Hace aproximadamente 7.600 años, el nivel del Mediterráneo subió lo suficiente como para romper el estrecho del Bósforo, inundando la cuenca del Mar Negro con agua salada. Las comunidades que vivían en las orillas de lo que entonces era un lago de agua dulce habrían experimentado una inundación catastrófica que elevó el nivel del agua varios metros en cuestión de meses o años. Esta teoría, propuesta por William Ryan y Walter Pittman en 1997, ha sido debatida intensamente, pero sigue siendo una candidata viable para el diluvio original. Otra hipótesis se centra en el deshielo de los glaciares al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 11.500 años. Este periodo, conocido como el Dryas reciente, fue seguido por un calentamiento rápido que causó inundaciones masivas en todo el mundo. Los niveles del mar subieron más de 100 metros durante varios milenios, sumergiendo vastas extensiones de tierra costera que habían sido habitables durante la glaciación. Las comunidades que vivían en esas costas habrían sido desplazadas, y sus memorias de la tierra perdida podrían haber persistido en la tradición oral durante generaciones. Una tercera hipótesis más reciente sugiere que un impacto cometario o asteroidal pudo haber causado una catástrofe global hace aproximadamente 12.800 años. Los defensores de esta teoría, asociados con el Younger Dryas Impact Hypothesis, señalan evidencias de incendios masivos, extinciones de megafauna y una capa de nanodiamantes y esférulas magnéticas en sitios de todo el mundo fechados en ese período. Si un fragmento de cometa impactó en la capa de hielo del hemisferio norte, la cantidad de agua liberada habría sido colosal, causando inundaciones repentinas a escala continental. Pero independientemente del mecanismo físico, lo que nos interesa aquí es cómo los sumerios interpretaron el evento. Para ellos, el diluvio no fue un accidente natural. Fue una decisión deliberada, tomada en asamblea divina, ejecutada con precisión y propósito. Los dioses no simplemente dejaron que lloviera. Enviaron la lluvia. No observaron pasivamente la destrucción. La orquestaron. Y cuando terminó, no expresaron alivio. Expresaron arrepentimiento, como si hubieran ido demasiado lejos, como si el remedio hubiera sido peor que la enfermedad. Esta interpretación del diluvio como reinicio planificado tiene implicaciones perturbadoras. Sugiere que los seres que gobernaban el mundo anterior veían a la humanidad como un proyecto, un experimento, algo que podía ser desechado si no funcionaba según lo previsto. Y sugiere que después de desecharlo, decidieron empezar de nuevo, pero con reglas diferentes. Los dioses se retiraron. Los reinados se acortaron. El contacto directo entre cielo y tierra se redujo. El mundo postdiluviano era un mundo más pequeño, más limitado, más mortal. Hay un detalle en el Atrahasis que a menudo se pasa por alto. Después del diluvio, los dioses imponen nuevas restricciones sobre la humanidad. Crean la muerte natural,
las enfermedades, la infertilidad. Establecen categorías de mujeres que no tendrán hijos, las sacerdotisas sagradas, las devotas de ciertos cultos. Estas medidas son explícitamente diseñadas para prevenir que la humanidad vuelva a multiplicarse sin control. El diluvio no solo mató a los que existían, cambió las reglas para los que vendrían después. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de los dioses mesopotámicos? Que no eran omnipotentes ni omniscientes, que cometían errores, que tomaban decisiones que luego lamentaban, que estaban divididos entre sí, con diferentes opiniones sobre cómo manejar a la humanidad, que en última instancia eran falibles. Y esa falibilidad los hace, paradójicamente, más comprensibles para nosotros. No son las deidades perfectas del monoteísmo posterior. Son poderes antiguos, enormes, pero no infinitos. Capaces de crear y destruir mundos, pero también capaces de arrepentirse de haberlo hecho. Cuando Utnapishtim termina su relato del diluvio, Gilgamesh queda en silencio. Ha viajado hasta los confines del mundo para encontrar el secreto de la inmortalidad. Y lo que ha encontrado es una historia de destrucción, supervivencia y transformación. La inmortalidad que buscaba no está disponible para él. Fue un regalo único, dado una sola vez, a un hombre que ya no pertenece al mundo de los mortales. Gilgamesh tendrá que regresar a Uruk, a su ciudad, a su vida limitada, y encontrar la manera de dar sentido a la existencia dentro de esos límites. Y quizás esa es la enseñanza final del diluvio, que los reinicios catastróficos son posibles, que el mundo que conocemos puede ser borrado, pero que también es posible reconstruir, que Siusudra sobrevivió no porque fuera invulnerable, sino porque escuchó, creyó y actuó, que la semilla de todo lo vivo fue preservada, y de esa semilla creció un mundo nuevo. Un mundo diferente, más pequeño, más mortal, pero también un mundo con potencial. Un mundo donde nosotros, los descendientes de aquellos primeros supervivientes, todavía tenemos la oportunidad de elegir quiénes queremos ser. Si realmente existió una civilización avanzada antes del diluvio, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los edificios, las máquinas, los restos de esa era dorada? Los escépticos señalan la ausencia de evidencia física, pero los creyentes responden con una pregunta diferente. ¿Qué esperarías encontrar después de una catástrofe global seguida de miles de años de erosión, sedimentación y olvido? Los sumerios no dejaron fotografías de aquel mundo anterior. Dejaron algo más resistente, palabras grabadas en arcilla, historias transmitidas de boca en boca y la persistente sensación de que hubo un tiempo en que el mundo era diferente. Es posible que la verdad sobre nuestro pasado esté escondida no bajo la tierra, sino en los mitos que siempre descartamos como fantasía. La arqueología tiene limitaciones inherentes. Solo puede estudiar lo que se ha preservado, y la preservación es caprichosa. El barro se convierte en arcilla dura bajo ciertas condiciones, pero se disuelve en otras. El metal se oxida, la madera se pudre, la piedra se erosiona. En un entorno húmedo y geológicamente activo como Mesopotamia, los restos de incluso una civilización avanzada podrían desaparecer en unos pocos milenios, especialmente si fueron cubiertos por las mismas aguas que supuestamente la destruyeron. Consideremos algunos números. Las excavaciones arqueológicas serias en Mesopotamia comenzaron a mediados del siglo XIX. En ese tiempo, se han descubierto restos de ciudades que datan de aproximadamente 6.000 años atrás. Pero la actividad humana en la región comenzó mucho antes.
Hay evidencia de asentamientos neolíticos que se remontan a 10.000 años o más. ¿Qué había entre esos asentamientos primitivos y las sofisticadas ciudades de Sumer? Un vacío, un período de miles de años del que sabemos muy poco. Los arqueólogos lo llaman el período de Ubaid, y sus restos sugieren una transición gradual de aldeas agrícolas a centros urbanos. Pero, ¿y si esa transición no fue tan gradual? ¿Y si hubo algo antes que fue borrado? El problema es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero tampoco es evidencia de presencia. No podemos afirmar que existió una civilización avanzada antediluviana simplemente porque no la hemos encontrado. Pero tampoco podemos negarla categóricamente. Lo que sí podemos hacer es examinar los indicios que tenemos y evaluarlos con la mente abierta. Indicio número 1. La consistencia de los relatos del diluvio. Como hemos mencionado, más de 200 culturas en todo el mundo tienen historias de una inundación catastrófica que destruyó un mundo anterior. Estas historias comparten elementos comunes. Un aviso previo, un sobreviviente elegido, un barco, la preservación de animales o semillas, un reinicio de la civilización. La explicación ortodoxa es que estas similitudes reflejan experiencias independientes de inundaciones locales, magnificadas por la tradición oral. Pero otra explicación posible es que todas estas historias recuerdan el mismo evento, o el mismo tipo de evento, visto desde diferentes perspectivas culturales. Indicio número 2. Los conocimientos anacrónicos de las civilizaciones antiguas. Los sumerios, apenas surgidos de la prehistoria, según la narrativa estándar, ya poseían astronomía avanzada, matemáticas sofisticadas, escritura desarrollada, arquitectura monumental y sistemas legales complejos. ¿De dónde vinieron estos conocimientos? La explicación ortodoxa es que fueron desarrollados gradualmente a lo largo de milenios de ensayo y error. Pero los sumerios mismos decían otra cosa, que los conocimientos fueron entregados por los dioses, ya completos, listos para usar. ¿Podrían esos dioses haber sido los supervivientes de una civilización anterior, transmitiendo su sabiduría a los recién llegados? Indicio número 3. Las anomalías geológicas. Hay sitios en todo el mundo donde estructuras aparentemente artificiales yacen bajo capas de sedimento que sugieren edades mucho mayores de lo que la arqueología convencional acepta. La estructura submarina de Yonaguni en Japón, las formaciones de Gunung Padang en Indonesia, los muros ciclópeos de Sacsayhuamán en Perú, todos han sido objeto de debate sobre si son naturales o artificiales, y si son artificiales, cuándo fueron construidos. La mayoría de los arqueólogos se inclinan por explicaciones convencionales, pero algunos investigadores alternativos sugieren que podrían ser restos de civilizaciones anteriores al diluvio. Debemos ser claros. Estas sugerencias son especulativas. No hay evidencia concluyente de una civilización global avanzada anterior al Holoceno. Los métodos de datación disponibles, las técnicas arqueológicas actuales y el registro fósil no apoyan esa hipótesis. Pero también es cierto que nuestra comprensión del pasado está en constante evolución. Hace 100 años, los académicos negaban la existencia de Troya. Hoy sabemos que existió. Hace 50 años, la idea de una civilización preclovis en las Américas era considerada absurda. Hoy es aceptada. La arqueología avanza a medida que nuevos descubrimientos fuerzan la revisión de viejos paradigmas. Lo que los sumerios nos legaron no es una prueba definitiva de una civilización anterior. Es algo diferente. Una invitación a preguntarnos. Sus tablillas no son fotografías, son memorias.
Memorias filtradas a través de generaciones de transmisión oral, de reinterpretación cultural, de adaptación religiosa. Lo que llegó hasta nosotros es un eco, no una grabación. Pero ese eco insiste en decirnos algo, que hubo un antes, que ese antes era diferente, que terminó de manera catastrófica, y que solo fragmentos sobrevivieron. Quizás eso es todo lo que tendremos. Quizás nunca encontraremos las ruinas de Eridu antediluviana, los archivos de Sipar primordial, los talleres de Battivira. Quizás el agua se los llevó para siempre, junto con los huesos de los reyes que vivieron miles de años y los planos de las máquinas que manejaban. Pero quizás no necesitamos esas pruebas físicas. Quizás las pruebas que importan son las que ya tenemos. Las historias que insisten en ser contadas, los mitos que se niegan a morir, la sensación persistente de que el mundo es más antiguo, más extraño y más misterioso de lo que nuestros libros de texto admiten. Cuando visitas un museo y ves una tablilla cuneiforme detrás de un cristal, estás viendo algo más que arcilla marcada. Estás viendo un puente a través del abismo del tiempo. Alguien, hace 4000 años, tomó un trozo de barro húmedo, presionó un estilete de caña contra su superficie y dejó un mensaje. Ese mensaje atravesó imperios, guerras, catástrofes, siglos de olvido, para llegar hasta ti. Y lo que dice ese mensaje, destilado a su esencia, es esto. Recordamos. Hubo algo antes de nosotros, y aunque se perdió, nos negamos a olvidarlo. Esa negación a olvidar es quizás el legado más importante de los sumerios. No importa si su memoria era literalmente precisa. Lo que importa es que sintieron que valía la pena preservarla. Y ahora nosotros, sus herederos distantes, tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo. Recordar, preguntar y nunca asumir que sabemos todo lo que hay que saber sobre de dónde venimos. Y así llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido ciudades que ya no existen, escuchado los nombres de reyes que vivieron antes del tiempo y contemplado el rostro de dioses que caminaron entre los hombres. Hemos visto cómo la humanidad fue creada para servir, cómo recibió conocimientos que no le correspondían, y cómo la corrupción de aquel mundo antiguo condujo a su destrucción. Hemos escuchado la advertencia susurrada a través de una pared de cañas, y hemos sentido el silencio que siguió cuando las aguas se retiraron. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Quizás nada definitivo. Los textos sumerios no son mapas del pasado. Son reflejos distorsionados, vistos a través de milenios de transmisión cultural. Lo que describían como dioses podría haber sido una metáfora para fuerzas naturales, o una memoria de ancestros divinizados, o, si permitimos la especulación, algo completamente diferente. Lo que describían como diluvio podría haber sido una inundación local magnificada por la leyenda, o un evento global cuyas pruebas yacen bajo capas de sedimento que aún no hemos excavado. No lo sabemos. Quizás nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que estas historias importaban a quienes las contaron. Los escribas que grabaron la lista real sumeria no estaban jugando. Creían que preservaban algo esencial, la memoria de un pasado que explicaba el presente. Y esa memoria, aunque quizás distorsionada, quizás incompleta, ha sobrevivido 5000 años para llegar hasta nosotros. Hay algo profundamente humano en eso, en la necesidad de recordar, en la convicción de que el pasado importa, en la negación a dejar que el olvido tenga la última palabra. Los sumerios desaparecieron hace mucho tiempo. Su lengua se extinguió. Sus ciudades se convirtieron en polvo.
Sus dioses fueron olvidados por todos, excepto los especialistas. Pero sus historias siguen vivas. Y mientras sigamos contándolas, ellos también seguirán vivos, de alguna manera. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, o escuches el sonido de la lluvia, o te preguntes qué había antes de que hubiera historia, recuerda a los sumerios. Recuerda a Ziusudra en su barco, navegando sobre las aguas de un mundo destruido. Recuerda a Enki susurrando a través de la pared de cañas. Recuerda las 5 ciudades que el agua se llevó, y los reyes que reinaron durante miles de años, y los conocimientos que fueron entregados y luego perdidos. Quizás todo era mito, quizás era memoria, quizás era algo entre ambos. Pero sea lo que sea, merece ser recordado. Si este viaje te ha hecho pensar, si te ha dejado con más preguntas que respuestas, entonces ha cumplido su propósito. Dale me gusta al video, suscríbete si aún no lo has hecho, y déjame un comentario contándome qué crees tú. ¿Mito o memoria? ¿Exageración o eco de algo real? La conversación continúa. Y las tablillas de barro, silenciosas en sus vitrinas de museo, esperan pacientemente a que descubramos lo que todavía tienen que decirnos. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima historia.